La primera carta a los Corintios hemos estado estudiando el capítulo 12, que se centra en el asunto de los dones espirituales. La iglesia a los Corintios estaba interesada en tener los dones del Espíritu Santo. Y creo que en eso se parece, tiene mucho en común con muchas de las iglesias actuales, sobre todo de corte pentecostés o pentecostal. A pesar de que en la iglesia de Corinto había deseo por los dones, y seguramente estaban en operación esos dones, también había un sinnúmero de problemas. Conforme a lo que hemos ido estudiando de la carta a los Corintios, y que ya dijimos que el tema central es el cuerpo de Cristo y el cuerpo nuestro como parte del cuerpo de Cristo. Digo pues, haciendo un resumen muy rápido de los problemas que había en Corinto y de los capítulos que ya hemos estudiado: división entre los creyentes, pleitos, celos. Los creyentes en su mayoría seguían siendo niños en Cristo. Y como dirá después en la carta a los Hebreos, los niños en Cristo no pueden comer vianda firme, no pueden entender la doctrina profunda, es más, necesitan volver a repasar las doctrinas fundamentales. La carta a los Hebreos le llama los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces, divisiones, inmadurez espiritual, pleitos y fraudes económicos, monetarios entre los hermanos, falsos apóstoles, fornicación, incesto, y ahora comida con las religiones paganas, participación en los cultos, comunión con los ídolos. ¿Recuerdan? Capítulos 8, 9. Ahora un mal uso de los dones del Espíritu, y cuando pasemos este tema veremos también que incluso algunos negaban la resurrección. ¿Estaba la iglesia de Corinto en problemas? ¿Tenía falsas doctrinas y tenía conductas carnales? Tenemos que decir que sí. Es la situación la misma que hoy viven muchas iglesias que están buscando o que tienen o que dicen tener los dones del Espíritu. Es la misma situación. Y no sé si hasta un poquito peor. Por eso es que Pablo, después de tratar algunos de los temas mencionados, ahí tenemos en la pantalla los primeros versos del capítulo 12 que ya vimos. Verso 3, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu Santo. Y el verso 2, cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Yo les explicaba que este dejarse arrastrar eran los cultos frenéticos, donde la gente pierde la conciencia, donde la gente no sabe lo que hace, solo se deja arrastrar por la emoción y no hace las cosas en una plena conciencia y razón de lo que tiene que hacer. Donde la gente es motivada
para que no estudie, no piense, no se pregunte, no tenga dudas, sino para que solamente crea, obedezca, sienta. Y eso nos ha llevado a usar mal los dones del Espíritu, incluso a confundir operaciones, creencias, acciones que no son dones del Espíritu, a confundirlos con los dones del Espíritu Santo. Déjenme decirles que estoy muy triste. Estoy muy triste porque la brujería se está metiendo en la iglesia cristiana. Tal vez usted me mire con cierta sorpresa y se pregunte, ¿cómo? ¿Tanto así? ¿Será posible? ¿Se está metiendo la brujería en la iglesia cristiana? Traje algunos recortes de algunas enseñanzas de falsos profetas y falsos apóstoles. Y usted me dirá, bueno, si son falsos, ¿para qué nos preocupamos? Nos preocupamos porque lo falso aparenta ser verdadero. Porque los falsos apóstoles y profetas están adentro de las iglesias. Y esto que yo les voy a compartir está en libros cristianos, en las librerías cristianas. Está en videos y audios que se venden como cristianos. Está en iglesias a veces muy numerosas. Quizá aquí estamos preocupados en este remanente, en este pequeño grupo de creyentes, porque hay un movimiento, una creencia quizá mayoritaria, que, lo digo otra vez, con todas sus letras, está metiendo la brujería en la iglesia. Un ejemplo, ahorita les voy a dar más, pero para que vean de qué estamos hablando. Dice la profeta Dina Santamaría, así se llama la señora, Dina Santamaría, en esta doctrina de que debemos de hacer pactos con Dios. Dice ella que uno de los pactos que tenemos que hacer con Dios es el pacto de sal. Ella dice que si el marido es infiel, el marido es adúltero, la esposa le debe de poner sal en los calzones. Yo sé que les da risa, pero estoy muy triste porque esto se está predicando desde púlpitos. ¿Usted se había imaginado que la iglesia cristiana llegaría a estas cosas? Que le ponga sal en los calzones y dice, y entonces la señora me obedeció y le puso a todos los calzones del marido. ¿Cuál fue el resultado? Que el marido era impotente para tener relaciones con la amante y solo podía tener relaciones con la esposa. Entonces terminó dejando al amante. Porque esta profetisa dice que el demonio de adulterio se llama Vitru y que maneja 70 legiones de demonios. 70, pues se supone que cada legión tenía unos 10,000 soldados, ¿no? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde lo inventa? Sobra decir que no está en la Biblia. Pero yo quiero que usted vea este pequeño botón de muestra de cuán delicado es el asunto y por qué estoy diciendo literalmente que la brujería se está metiendo en la iglesia cristiana, al grado de que en ciertos sectores, si nos preguntan ¿tú qué eres? Y dices soy cristiano, resulta un poco confuso,
hasta de pena ajena, ¿no? Ah, cristiano, sí, de esos que echan sal en los calzones. Cristiano de esos que se tiran al piso, cristiano de esos que no toman Coca-Cola porque es negra. No digo que la tomen, es muy dañina, pero ¿por qué es negra y todo lo negro es del diablo? Acuérdense de la iglesia que les platicaba allá en Chiapas, que mataron a un hermano tratando de sacarle un demonio. Quiero que sigamos hablando del don de profecía, todavía nos falta mucho hablando del don de profecía, pero quiero que lo unamos también con el don del discernimiento de espíritus, allá en el verso 9 y 10 de este mismo capítulo de Corintios. Dice en el 10, unos reciben poder para hacer milagros. También hay mucho aquí, muchas cuestiones falsas que nos invitan para los milagros. Miren, por ejemplo, dice, un curso de milagros, manual de tecnología espiritual. Vas a practicar los ejercicios que enseñan que el pecado no es real, que la voluntad de Dios para ti es felicidad perfecta y que vas a poder hacer milagros. O unos que se anuncian como voz profética en las naciones. Van a tener el curso Tiempos de Milagros. Un fin de semana, ven a recibir tu sanidad, tu milagro, trae tu ser querido a ser sanado por el poder de Dios. Ven a la poderosa adoración profética ministrada por el profeta Adrián Amado, etc. Milagros. Otros tienen el don de profecía, a otros Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. El siguiente de los dones es el don del discernimiento, distinción, separación de espíritus. Voy a estar hablando de eso, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, para ver cómo se han tergiversado en estas enseñanzas esotéricas, mágicas, que están dentro de la iglesia. El don de discernimiento de espíritus no tiene que ver con echar fuera demonios. ¿Cómo? Pues sí es discernimiento de espíritus, claro. Pero acuérdese que los dones son fundamentalmente para el cuerpo de Cristo. Los endemoniados no están adentro del cuerpo de Cristo. O sea, pueden estar adentro de un templo, ¿no? Físico. Pero en otras palabras, los cristianos no pueden estar endemoniados. Una de las cosas que más enseñan hoy es que cualquier pecado, cualquier problema es un demonio que trae el cristiano. Entonces, ya lo he dicho, si un cristiano es mentiroso o un cristiano es flojo, quieren suponer que tiene un demonio de mentira, un demonio de flojera. Y con ello le quitamos la responsabilidad al ser humano. Y también equivocamos la solución. Porque suponemos que entonces la solución es expulsarle al demonio de mentira, al demonio de flojera. Y entonces con eso se va a arreglar el problema. Y la verdad es que el problema no se va a arreglar, porque la persona sigue siendo pecadora, sigue teniendo actitudes carnales, porque su problema verdadero no es un demonio. El problema del pecado es un problema de nuestro corazón. Jesús dijo que del corazón salen los hurtos, las hechicerías, las mentiras y todas las cosas malas. El diablo no nos puede obligar a hacer nada. El diablo solo nos puede invitar, sugerir. La palabra es tentar, pero no nos puede obligar. El pecado lo cometemos nosotros.
es responsabilidad de nosotros. Pero también estaba diciendo, ¿quién puede estar endemoniado? Solo alguien que no ha invocado a Jesús como su Señor y Salvador. No estoy diciendo que todos los no creyentes están endemoniados, no, gracias a Dios no. Los endemoniados son pocos en comparación con la cantidad de seres humanos. Entre los no cristianos, algunos pueden estar endemoniados. Entre los cristianos, no. Porque ser cristiano es haber invocado a Jesús como nuestro Señor y por tanto haberle rendido nuestra voluntad. Y estar endemoniado es tener la voluntad controlada por un demonio. Ambas cosas no se pueden. No se puede tener una voluntad rendida a Cristo y un demonio controlando nuestra voluntad. ¿Verdad que no se puede? No se puede ser un templo del Espíritu Santo y al mismo tiempo una casa habitada por los demonios. Eso no se puede. La Biblia no da ningún ejemplo de eso. Cuando Jesús o los apóstoles se enfrentaron a un endemoniado, siempre era una persona que no era discípulo. El famosísimo endemoniado gadareno no era un discípulo. La mujer que adivinaba, a la que se encontró Pablo en Filipos, no era discípulo. Y así podríamos continuar. No hay ejemplos bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento, que es donde ya se habla claramente de demonios, porque en el Antiguo no. No hay ejemplos de discípulos endemoniados. El endemoniado es una persona que no se ha encontrado con el reino de Dios. Jesús es el portador del reino de Dios. Él vino para predicar la buena noticia a los pobres, para abrir la puerta a los presos, para liberar a los quebrantados, para abrir los ojos de los ciegos. Cuando una persona se encuentra con Cristo, ha recibido esa libertad, ha entrado en el reino de Dios. Quede claro, clarísimo, por favor, los cristianos no pueden estar endemoniados. Sin embargo, ¿los cristianos son tentados? Por supuesto. Cristo mismo fue tentado. Pedro fue tentado. Cuando Pedro fue tentado, cuando el diablo le sugirió a Pedro estorbarle a Cristo el camino de la cruz, Jesús no lo liberó de demonios. Era una decisión de Pedro, era un pensamiento de Pedro que se había puesto en sintonía con la manera de pensar del enemigo. Siendo así, no se necesita el discernimiento para saber que alguien está endemoniado. Al menos como cristiano no. Si una persona no tiene voluntad y tiene algunas manifestaciones como las del gadareno, ¿necesitamos discernimiento de espíritus para saber que está endemoniado? ¿O es evidente? Es evidente. El discernimiento de espíritus es otra cosa. Cuando los fariseos vieron que unas personas bajaban un paralítico a fin de que Jesús lo curara, Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos pensaron, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús supo que ellos estaban pensando eso. ¿Cómo lo supo? Algunos dicen, bueno, es que Jesús era Dios. Sí era Dios, Jesús era Dios, pero no actuaba como Dios. Jesús se limitó a lo humano. Jesús podía saber, cuando el Espíritu Santo le revelaba, lo que había en el corazón o en la mente de otras personas, en este caso, de los fariseos. Y les contestó, ustedes están pensando
que cómo puedo yo perdonar pecados, ¿no? También en casa de Simón, cuando la mujer prostituta enjuagaba los pies de Jesús. Simón, el fariseo, pensó, si fuera profeta, no se dejaría tocar por una mujer pecadora. Y Jesús supo lo que Simón estaba pensando. Simón, una cosa tengo que decirte. Tú no me diste beso cuando llegué, no me lavaste los pies, no ungiste mi cabeza. Porque como se te ha perdonado poco, amas poco. Pero esta mujer, a quien se le ha perdonado mucho, ama mucho. ¿Recuerdan? Hay otro caso, por ejemplo, en el relato del profeta Eliseo. El profeta Eliseo recibió un día la visita de un general sirio, un pueblo tradicionalmente enemigo del reino de Israel, el reino del norte. Este general vino a buscar al profeta Eliseo porque tenía una jovencita sirvienta que cuando lo vio que tenía lepra, le habló del profeta y le dijo, ve a ver al profeta. Y aunque el general sirio se sentía superior a los judíos, bueno, no eran judíos, eran del reino del norte, a los israelitas, fue a ver al profeta. Y el profeta, pues no crean que lo salió a recibir como ciertos clérigos salen a recibir a los políticos y como dentro de unos días ciertos políticos saldrán a recibir a los clérigos. Sino que Eliseo simplemente dijo, díganle que se sumerja 7 veces en el Jordán. El general sirio se enojó y dijo, los ríos de Siria son más caudalosos que el Jordán. Y tiene toda la razón. Para los que idolatran la tierra de Palestina, el Papaloapan está más bonito. Pero le dijeron, bueno, mira, ya estás aquí, haz lo que te dice el profeta. Entonces se sumergió y fue sanado de su lepra. Y entonces quiso darle riquezas a Eliseo y Eliseo le dijo, no me des nada. Ustedes van a ver aquí cómo todos los decretos y profecías que les voy a leer fundamentalmente se centran en las riquezas, pedir riquezas. Por ejemplo, aquí una señora que habla de que se abrirán 5 puertas, la puerta de prosperidad, la puerta de la riqueza de las naciones, etc. Eliseo no quería riquezas. Y le dijo a Naamán, el general que se había curado, no me des riquezas. Y Naamán se fue, pero Eliseo tenía un discípulo. Y a veces los discípulos no salen tan buenos, ¿verdad? Y el discípulo dijo, no, pues mi maestro es bien sonso para esto de las monedas, ¿no? Y se fue y alcanzó a Naamán y le inventó. Fíjate que acaban de llegar unos peregrinos con mi maestro y dice que siempre sí le mandes algo. Ah, pues toma lo que quieras. Y entonces ya tomó unos tesoros, se regresó, los escondió y regresó frente a Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿dónde fuiste, Giesi? Oh, pues si yo no he ido a ningún lado. ¿No estaba mi espíritu contigo, le dice Eliseo, cuando le pediste tesoros a Naamán? La lepra de Naamán se te pegará a ti. Ese es discernimiento de espíritus, saber lo que hay en el corazón de las personas. Pero Giesi no estaba endemoniado. ¿Se da cuenta? Aquí no es un caso de estar endemoniado. Otro caso, ya les mencioné el de Jesús, de Eliseo, el de Pedro.
Cuando Bernabé donó el dinero de un terreno muy valioso que él tenía, lo donó para los pobres, la iglesia admiraba y quería a Bernabé. Y entonces una pareja de la iglesia dijo, nosotros también queremos tener reconocimiento en la iglesia. El hambre por reconocimiento es muy fuerte en el ser humano. Queremos que se nos reconozca. A veces pasa una cámara de televisión entre la multitud y quiero salir en la tele, ¿no? Tenemos hambre de reconocimiento. Entonces ellos vendieron su casa para traer el dinero, pero dijeron, pero pues no nos queremos quedar sin dinero, tampoco lo queremos dar todo. El móvil de su ofrenda no era el amor. Querían conseguir algo más. El móvil de muchos de estos pactos con Dios no es el amor, sino recibir riqueza. Ese es un motivo espurio, inválido, falso, carnal. Entonces dijeron, bueno, vamos a decirle a Pedro que le estamos entregando todo nuestro dinero, pero nomás le damos la mitad. Y así lo hicieron, escondieron la mitad, llegaron con Pedro y le dijeron, Pedro, aquí te traemos todo nuestro dinero, queremos dar esta ofrenda grandotota. Si Pedro hubiera sido de estos, no hubiera visto más allá, hubiera tomado el dinero, y no para los pobres, sino para él, porque Dios quiere que seamos ricos. ¿Verdad? El líder de Pare de Sufrir entró al templo en su carro de superlujo, no sé si un Rolls Royce, una cosa así, se metió con todo el carro hasta el templo y le dijo a los feligreses que lo tocaran para que Dios también les diera uno. ¿Ven? Pedro no era de esos. Al contrario, Pedro les dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pastor, usted me está ofendiendo y me voy a llevar mis diezmos a otro lado. Hermano, si usted se ofende, lo siento mucho. No dudo que somos poquitos, entre otras cosas por eso, ¿verdad? No, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ya ve, estaban endemoniados. No, no estaban endemoniados. Que Satanás llene el corazón no es estar endemoniado, es pensar, sentir como Satanás quiere que pensemos y sintamos. Pero no nos obliga, por eso no es estar endemoniado, porque no es haber perdido la voluntad. Si Ananías, se llamaba este hermano, hubiera estado endemoniado, Pedro entonces hubiera dicho, Ananías, déjame sacarte este demonio de mentira, este demonio de codicia, y pum, pum, asunto arreglado, Ananías ya queda muy bien. Pero Ananías había pecado. El endemoniado no puede pecar, porque no tiene voluntad. Para que haya pecado se necesita conciencia y deliberación. Saber lo que se hace y decidir. Por eso Santiago dice, el pecado está en aquel que sabe y no hace, ¿no? Conciencia y deliberación. Ananías no estaba endemoniado y su esposa Zafira no estaba endemoniada. Ellos podían haber ofrendado lo que quisieran, pero Pedro estaba discerniendo que en su corazón había mentira. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo?, les dice Pedro. Ese es discernimiento de espíritus. Lo necesitamos en la iglesia. Necesitamos saber distinguir quién realmente está actuando por vanidad, quién está actuando con doblez,
quién es hipócrita, quién está dividiendo a la iglesia y sobre todo, quién está trayendo falsas doctrinas. Primera de Juan 4:1, que leímos al final de la reunión pasada. Y lo leímos en relación con la profecía. Pero igualmente habla de probar los espíritus. Por eso les digo que estaremos hablando de estos dones de manera combinada. En el 4:1 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para saber si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Han salido por el mundo muchos falsos predicadores, muchos falsos apóstoles. ¿Hasta dónde sus predicaciones han negado ya lo fundamental del Evangelio? Miren, por ejemplo, aquí uno de estos predicadores dice que los actos proféticos, los símbolos proféticos, van a desatar el poder de Dios. El domingo pasado yo les explicaba que cuando los profetas hicieron algún acto, no era más que la ilustración para que se entienda mejor el mensaje. Si, por ejemplo, la maestra de la primaria nos pone un mapa, solo está usando una técnica didáctica, pero lo que ella ponga en el mapa o lo que diga del mapa no hace que pasen cosas en ese país. ¿Me explico? Solo está ilustrando. Los actos proféticos no provocan nada. Cuando una profecía es verdadera y quiere ilustrarse, entonces se usa algún objeto o cosa para ilustrarlo, como lo hacemos nosotros con la Cena del Señor o con el bautismo. Ilustrar quiere decir dar luz y luz, ¿no? Hacer que algo se vea mejor si le ponemos más luz, si lo aclaramos, ¿verdad? Eso es ilustrar. Pero se desvirtúa, y miren lo que dice este profeta. El símbolo vincula el mundo espiritual con el natural. Dios desata su poder. Eso es magia. Decir que una cosa que yo hago vincula lo de arriba y lo de abajo, ya parece Hermes Trismegisto, ¿no? Esa relación entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, por las cosas que yo simbolizo, hago como ademanes, que desatan el poder de Dios. Usted no me puede mostrar un solo verso en la Biblia que diga eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra un Dios de amor que busca en el hombre una relación de amor. Y la relación de amor es interior. La relación con Dios tiene que ver con la intencionalidad, el entendimiento, la decisión, no con objetos. Incluso el judaísmo ritualista quedó en el pasado. Sobre todo después de la destrucción del templo de Jerusalén, el propio judaísmo rabínico y luego el judaísmo talmúdico tuvo que encontrar una nueva manera interior de relacionarse con Dios. El rito ha perdido mucho de su importancia, porque Cristo habló de una adoración en espíritu y en verdad. La Biblia siempre apunta a eso, a un espíritu contrito y humillado,
a una persona que practica la justicia, a una persona que debe crecer en el amor, donde el reino de Dios es justicia, paz, gozo, mansedumbre, templanza, fe, esperanza, dominio propio. No es exterioridad de palabras, de gestos, de símbolos, de objetos. Eso es la magia. Ya les he insistido cuál es la diferencia entre la fe y la superstición. Por ahí tengo un artículo que he titulado Diferencia entre fe y superstición, aludiendo mucho a los escritos de Søren Kierkegaard y algunos de los pastores que está dando clases en la Universidad La Salle sobre la materia fe y mundo contemporáneo, lo ha estado usando como texto de entrada para el curso. Y sé que ha provocado un poco de discusión. Qué bueno. Solo resumo, la fe es una decisión de entregarnos a Dios, que compromete nuestra vida y sobre todo nuestra conducta. Superstición es atribuir poderes a cosas, personas, lugares, días. Y tratar de resolver nuestros problemas a través de los poderes de esos objetos, sin que nuestro corazón, nuestro arrepentimiento, nuestra transformación se involucre. ¿Sí? Bueno, yo creo que va a quedar más claro en estos ejemplos. Bueno, déjenme darles algunos ejemplos. Dice estas personas que el símbolo, como prueba de que desata el poder de Dios, dice, el bautismo en agua destruye nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, no sabe lo que cree. En la postura católica, el bautismo, el acto mismo, el rito, administrado por alguien que tenga el orden sacerdotal, borra el pecado original. Es una doctrina católica, pero habla del pecado original, ni siquiera de la naturaleza pecaminosa. En la iglesia protestante, el bautismo solo es una señal de la gracia. Y todavía siendo más críticos, la naturaleza pecaminosa no se puede borrar. Incluso habría que entender primero, aunque sería un tema muy largo, qué cosa es la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, pensemos por el momento que el cristiano vive una lucha que Pablo describe en Romanos 7 y en Gálatas 5 como una lucha entre la carne y el espíritu. Y la carne nos invita a hacer ciertas obras pecaminosas, mientras que el espíritu nos lleva a madurar el fruto de amor. ¿Recuerdan eso? Entonces, si la naturaleza pecaminosa se destruyera por el bautismo en agua, no habría cristianos carnales. Ningún cristiano pecaría. Además de que le estaríamos atribuyendo todo el poder o al elemento agua o al rito. ¿Y dónde queda entonces la muerte de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la voluntad del creyente? ¿A dónde quedan? Si vemos cómo hasta una doctrina tan importante o tan básica, la están convirtiendo en magia. Luego, tratando de defender que hay una diferencia entre esta magia cristiana y la magia pagana, dice que en las cosas que hacen los hechiceros, el objeto tiene poder diabólico, los objetos quedan impregnados de espíritus inmundos. Esto ya lo vimos en el análisis de Corintios 8 al 10, de lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí se acuerdan?
Se me quedan viendo como que no se acuerdan. Bueno, ahí está en el canal de YouTube todas las predicaciones que hemos dado de Corintios. Estamos poniendo títulos, jóvenes allá en la computadora, estamos poniendo títulos a las predicaciones. Pónganle a la de hoy, la brujería cristiana, por favor. Y regrésense a repasar lo que dijimos de los capítulos 8 al 10, donde dejamos claro, no quiero volver a tomar tanto tiempo en ello, que los objetos no son nada, dice Pablo, el ídolo no es nada. Los demonios no viven en objetos, no tiene sentido, a ellos no les sirven para nada. Los demonios no son tan tontos. ¿Para qué van a vivir en una cosa de piedra o de yeso? Se van a dar la aburrida de su vida. Los demonios están interesados en actuar engañando a la gente, haciéndole pensar lo que no tiene que pensar, lo que la esclaviza. Por eso la idolatría está relacionada a la demonología, porque esclaviza, no porque los demonios vivan en cosas. Las cosas no tienen poder ninguno. Insistiré en ello más adelante con un ejemplo que vamos a dar. Entonces hablan de los actos proféticos y pactos proféticos. Dicen, por ejemplo, el pacto de aceite. Ungir cosas con aceite es consagrarlas, es impedir que los demonios las puedan tomar, que los demonios puedan entrar a las casas y que los demonios pierdan poder en los lugares, en los altares, en donde allí viven los demonios. Entonces, en este primer pacto se está suponiendo esta falsedad, que los demonios están interesados en cosas y lugares. ¿Se acuerdan que les dije que no hay casas embrujadas? ¿No? Eso no tiene sentido. Por eso les dije que no me vayan a invitar a orar por su casa, ¿no? Pero además, hablar de hacer pactos con Dios es una blasfemia. Aquí ya estamos rayando en la blasfemia. No se pueden hacer pactos con Dios. Solamente hay un pacto, y ese pacto lo hizo Dios. Y Jesús dice, una noche antes de morir, esta copa es la copa del nuevo pacto, bebed todos de ella, el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Solo hay un pacto. Ese pacto lo hizo Dios. Es un pacto de gracia, es un pacto incondicional. Dios lo pone todo. No somos socios de Dios en este pacto. Él lo pone todo. Nosotros solo tenemos que recibir el regalo. Eso es todo. Si alguien quiere otro pacto aparte del pacto en la sangre de Cristo, está blasfemando. ¿Sí me explico? Pero ellos hablan del pacto de aceite, hablan del pacto de vino o libación, y dice, Dios nos ha mostrado que las tierras han sido malditas por pactos paganos y satánicos. Quiere decir, según ellos, que por ejemplo aquí en la Ciudad de México, otrora Tenochtitlan, los aztecas hicieron pactos satánicos y entonces el DF está maldito. Eso dicen ellos. Bueno, se les olvida una cosa como el Salmo 24. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay ciudades malditas. Ni siquiera entendieron el relato del Génesis. Le dice a Adán, maldita será la tierra por amor de ti.
cuando tú la cultives, no te va a dar la comida tan fácilmente como antes te la daba, te va a dar espinos y cardos. Pero en el relato posterior al diluvio, Dios ha quitado la maldición de la tierra y dice, nunca más maldeciré la tierra. Bueno, ni siquiera se han puesto a pensar en el relato del Génesis. Que además la maldición de la tierra, que era que la tierra no respondiera al hombre como tenía que responder, fue una sentencia de Dios. Y gran parte del error de esta brujería cristiana es suponer que las maldiciones son demonios. Cuando la Biblia habla de maldiciones, habla de castigo o sentencia por parte de Dios. No habla de malas vibras o fuerzas negras, demoníacas que se ponen en alguien o en algo. Cuando Dios denuncia y anuncia el castigo por el pecado a una ciudad, no es que los demonios la maldijeron, es que la justicia de Dios la ha sentenciado. Hay que distinguir eso. A lo mejor estoy tratando muchos temas al mismo tiempo, lo que nos deja claro que tenemos que estudiar más seriamente, porque vean el riesgo de que muchos cristianos sean arrastrados en todas estas cosas. Dice entonces que como hay lugares malditos por pactos satánicos, nosotros tenemos que romper todo pacto y establecer el pacto de Dios sobre ese sitio. O sea, todo se pierde en el sentido de que era un trato entre Dios y el ser humano y el corazón del ser humano. Ahora resulta que es una guerra por lugares. En este lugar, como lugar, no en el corazón de los hombres. En este lugar, ¿hay un pacto satánico o hay un pacto de Dios? Pues eso depende. Si nosotros no hemos derramado vino en la tierra y no hemos establecido el pacto de Dios en este lugar, entonces aquí es un lugar maldito por un pacto satánico. No sé en qué libro de brujería leyeron todo eso. Por supuesto que en la Biblia eso no está, ¿o sí? Cuando una tierra es liberada de los pactos, necesita establecerse sobre ella un nuevo pacto. Como Josué, que cuando entró a la tierra hizo un altar para establecer la presencia de Dios. Yo no sé si usted se está fijando en las palabras. Establecer la presencia de Dios. Mire, y yo que creía que Dios era omnipresente. ¿Cómo voy a establecer la presencia de Dios? Ya se regresaron al zoroastrismo estas personas, ¿no? Les decía, donde los zoroastrianos apoyaban a Ahura Mazda en su guerra contra Angra Mainyu, el dios de la oscuridad, y tenían que ir ganando. Eso no dice la Biblia. ¿No tenemos que establecer la presencia de Dios? La forma más visible de establecer la presencia de Dios es iglesias, pero si no se puede poner una iglesia, entonces podemos consagrar con aceite y vino y anular la acción demoníaca. Uy, qué fácil, ¿no? Vámonos por toda la Ciudad de México echando aceite y vino, aunque nos salga un poquito caro, y ya anulamos la acción demoníaca, y Mancera ya no va a poder hacer nada, ni todos los demás. Así de fácil será la cosa. Nomás echamos aceite y vino y ya, tan. Oiga, hace siglos que la iglesia hubiera resuelto los problemas de todo el mundo. ¿Cómo no se les había ocurrido? ¿No? Imagínese a Jesús y a los apóstoles. Yo quiero que usted me señale un solo verso donde Jesús anduvo echando vino y aceite en algún lado. Aquí está la Biblia. Los apóstoles, bueno, no lo hicieron, pero lo enseñaron. ¿Sí? Id a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deshaciendo pactos, quitando maldiciones, estableciendo la presencia de Dios, estableciendo el reino, echen vino, echen sal, echen aceite,
Así dice Cristo, así dice Mateo 28, 19. ¿Alguna de las cartas de Pablo dice eso? Claro que no. Otra de los pactos es el de piedras. Las piedras son símbolo de Cristo y sirven para delimitar la tierra. Donde pongamos piedras ya va a ser de Cristo y nuestra también. Está el pacto de sal que les mencioné hace rato, donde dicen que la sal servía para, dice por ejemplo, que los pactos que establecemos sobre la tierra tengan carácter perpetuo, donde el diablo no puede edificar nada encima. Que como cuando se destruía un lugar se echaba sal para que ya no creciera nada. Pues cuando tú destruyas una potestad espiritual, échale sal y ya el diablo ya nunca va a poder hacer nada allí. Todo esto, les repito, es como para que ya se hubiera resuelto el problema del mundo hace muchos siglos, ¿no? Acuérdense que las potestades del diablo no son castillos invisibles arriba de nuestra cabeza, sino maneras de pensar en nuestro corazón. Y yo les pregunto, si agarro el salero y les echo sal en la cabeza, ¿se les van a deshacer sus maneras de pensar equivocadas? Entonces, a ver, amas de casa, cuando estén guisando y agarren la sal, de una vez échenle también a sus hijos. ¿Verdad que no? Bueno, perdónenme que me alargue en esto, pero es importante. Estoy pensando también en nuestros hermanos a la distancia, que seguramente algunos han oído o conocen a alguien que anda metido en estas cosas. Otro de los pactos es el pacto de grano. Como el Salmo 72 dice que si echas un puñado de grano en la tierra, en la cumbre de los montes hará fruto. Ellos dicen, cuando se toma una fortaleza o una ciudad, Dios nos lleva a tomar los montes que la rodean. Y sí, hay hermanos que se van a orar a los cerros, ¿no? Para atar potestades. Vuelvo a preguntar, si ya ataron las potestades desde cualquiera de los cerros que nos rodean, ¿ya no hay problemas en México? ¿Ya no hay violencia, ya no hay maldad? Cuando menos ya va disminuyendo. Creo que ni en las estadísticas del gobierno. Entonces, desde lo alto de los montes, soltamos el grano, profetizando la cosecha de almas que vendrá después de la guerra. Bueno, yo no podía creer estas cosas que estoy encontrando, No las podía creer. Resulta que ahora no es nada más evangelizar. Primero hay que hacer guerra. Y después hay que aventar grano para que se profetice que muchas almas se van a convertir. Yo creo que Pablo y Pedro se quedaron chiquitos, no tenían esta revelación de los pobrecitos, ¿verdad? Dice otro profeta, dice, hablando de la profecía, la palabra profética suelta destino y propósito. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 14, a ver si nos ayudan ahí, 1 Corintios 14, 3, ¿qué dice? Que la profecía sirve para ¿qué? Edificar. Ya se les olvidó. Tres, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación, exhortación, consolación. Esta persona dice que la palabra profética suelta propósito y destino. ¿Qué es eso de soltar propósito y destino? ¿Que porque yo diga algo, entonces va a pasar? Ya me regresé al concepto griego de la pitonisa, que habla lo que ya está escrito en el destino, y porque está en el destino,
tiene que pasar. Eso no es un concepto bíblico. Sigue diciendo que la profecía no solo edifica y consuela, sino que trae dirección, sanidad y liberación. Eso es añadirle al texto, porque el texto no dice eso. ¿A dónde dice que la profecía libera? Para empezar, los cristianos no están endemoniados. Que la profecía sana. ¿Alguna vez Jesús sanó por profecía? Que la profecía, ¿qué? Dirige. La reunión pasada quedó muy claro que no debemos permitir que alguien pretenda dirigirnos por una palabra profética, porque no es la manera en que Dios revela su voluntad. Creo que eso ya quedó claro. La apóstola, sic, ¿sabe qué quiere decir sic, no? La apóstola Hidalmis García, por ejemplo, profetiza que para el año Dios hace pacto nuevamente con su pueblo. Otra vez la blasfemia. No es un pacto nada más de Dios para con nosotros, es un pacto mutuo. Ahora sí resulta que vamos a ser partners de Dios, 50-50 con el Señor. ¿No? ¿Qué es eso? Ese pacto mutuo, ahora sí ya, yo también le entro con mis acciones, son las 5 puertas que Dios va a abrir. Primera puerta, para que sean traídas a ti las riquezas de las naciones. Codicia, ¿no? No sé ni qué sea eso, ni sé, perdón, qué sea eso de puertas. Que es muy socorrido, ¿eh? Es que abriste puertas, ¿no? ¿Pero cuáles puertas? ¿En qué versículo dice eso? ¿No? O que se cerraron puertas, ahora resulta que Dios mismo está abriendo puertas. ¿Puertas de dónde? ¿Para dónde? Todas las puertas llevan de un lugar a otro lugar, ¿no? Segunda puerta, puerta de victoria en la guerra. Eso quiere decir, bendigo tus bienes para que el acreedor nunca posea lo que tú tienes. Bueno, qué bueno que me lo dicen. Ya no voy a pagar mi tarjeta de crédito. Tercera puerta, puerta de compensación. De todo lo bueno que ha sido, Dios te va a compensar. Cuarta puerta, puerta de protección. Ahora sí, no va a pasar nada malo. Quinta puerta, puerta de prosperidad. Para que tú nunca caigas en la pobreza, ni tus hijos, ni tus nietos. No, pues ya, solucionada la vida, gracias a la apóstola García. Comerás en mesa de reyes. ¿Será la fondita de los reyes? No sé. Para que tengas la habilidad de hacer negocios millonarios. Óigame, nada más la codicia está del tamaño de Goliat. Dios ponga muro de fuego sobre tus bienes para que el maligno no los toque. Ahora sí, estaciónate donde quieras. No se pueden robar tu carro. Hay un muro de fuego de Dios cuidando tu carro. Hermanos, no sé si reír o llorar. Esto se está predicando. Esto se está enseñando. No puede ser. Ahora vienen las 7 bendiciones. Por ahí hay una iglesia en Guatemala, que toda su doctrina y sus actividades, una iglesia muy grande de gente de los ricos de Guatemala. Las 7 declaraciones y decretos. 7 declaraciones y decretos proféticos. Son proféticos, perdón. Bueno, ya dijimos que la Biblia no nos habla de decretar y declarar. ¿Verdad? Que eso ya quedó claro que es de Connie Méndez, ¿no? ¿En qué versículo? Insisto siempre en eso, aunque parezca machacón.
¿En qué versículo dice que yo declare y decrete? Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pues primero estudie qué significa eso, porque yo no veo ningún ejemplo de que Cristo y los apóstoles lo hayan practicado como usted lo entiende. Yo nunca veo a Cristo y a los apóstoles declarando y decretando cosas. Porque otra vez, qué fácil sería simplemente decreto que en la Ciudad de México ya no hay ambulantes. Declaro que todos tienen trabajo formal. A ver, vaya a ver si ya pasó. ¿Verdad que no? Bueno, ¿cuáles son los 7 decretos y declaraciones? Declaro y decreto que terminarás este año rodeado de su gloria. 1. 2. Declaro y decreto que ninguna enfermedad ni peste que rodea la tierra llegará jamás a tu vida. No tendría que ver cristianos enfermos. ¿Usted cree que es tan fácil como eso? Digo, ¿la realidad nos enseña eso? Declaro y decreto que tu familia será completamente restaurada. Ya muchas pobres mujeres que el marido las abandonó, ya hasta tiene otra mujer y otros hijos, le dicen, tú decreta que tu marido va a volver, reclámaselo a Dios. Y la pobre ingenua ahí está, años y años, esperando al marido que jamás volverá. Declaro y decreto que los jóvenes serán investidos de una unción profética. Saldrán y orarán por las personas en las calles, declarando sanidad y liberación. Qué pena, ¿no? Imagínense a los jóvenes de iglesias ahí entre las calles con la gente inconversa. Déjeme decretarle y liberarle. Es solo poner en mal el evangelio. Eso no es lo que hizo Pablo en sus viajes misioneros. Solo habría que leer el libro de los Hechos. Fíjese nada más esta. Declaro y decreto que es el año del levantamiento de la mujer. Bueno, hasta feminista. Bueno, claro, es apóstola. Hay otro señor, creo que es mexicano o latinoamericano, pero que anda en México, se llama Ronnie Chávez. Ronnie Chávez profetiza, que va a haber un incremento para nuestra cosecha financiera. Claro, al dar puntual y generosamente nuestros diezmos, primicias y ofrendas. Ahí está el truco, ¿no? Entendemos por los maestros y profetas estudiosos del hebreo que este año sabático, por ser año sabático en el calendario judío, se van a condonar todas las deudas. ¿Cómo ve? ¿Tenía usted, a ver, quién tiene deudas? Confiese. Dijo, creo que todo. No, pues ya ni se preocupe. Según Ronnie Chávez, se le van a condonar todas sus deudas. A ti no se te van a condonar porque no crees. La fe no es aceptar ingenuidades, acuérdense. La fe no es aceptar engaños, mentiras de cosas que la Biblia no dice. También dice Ronnie Chávez que como es el año de la Shemitah, el año sabático, y en la ley del Deuteronomio se decía que cada 7 años se tenía que devolver a quien había hipotecado algo, ley que nunca se cumplió. Ahora dice que ese año va a ser el año de la liberación de los cautivos y enfermos. Así que todos los enfermos van a tener su cosecha financiera porque han sembrado sus ofrendas. Y entonces dice que este año los cristianos vamos a poder hacer negocios y transacciones impresionantes a precios bajísimos. Vamos a poder comprar casas, terrenos, propiedades a precio de regalo, sin préstamos bancarios. Esa es la profecía. Digo, aparte de ser un verdadero absurdo, que no sé cómo puede tener el valor de pararse a decirlo. Sí sé por qué, porque tiene gente que se lo cree. Pero refleja perfectamente el espíritu, el corazón lleno de codicia. Esto es lo que están anhelando de Dios.
no el reino de Dios, sino la riqueza. Otra persona, estoy tomando de muchos predicadores, por eso les digo que lo triste es que esto está muy extendido. Esta persona dice que en las comidas y bebidas se puede poner brujería. Y aunque uno no crea o no sepa que se le puso brujería, en el estómago se le forman animales, sapos, culebras, monos, pescados. Bueno, yo espero que nadie esté confundido y esté pensando que esto es lo que yo estoy enseñando, Va a decir, ¡ay! ¿Qué enseñan allí en comunidad apostólica? No estoy enseñando eso. Estoy leyendo lo que se predica en muchas iglesias hoy. Si usted se come una comida con brujería, le van a salir en la panza sapos y monos. Bueno, cuando yo era niño, le dije a mi mamá, ¡ay! Me tragué una semilla de limón. Dice, te va a crecer un árbol de limón en la panza. Ni entonces me lo creí. Menos ahorita me voy a creer que me va a salir un chango en la panza. ¿Verdad? Estos animales son espíritus de las tinieblas. La persona embrujada lo siente. Quien tiene el don de visión ve esos animales durante la sesión de liberación. Eso no es discernimiento de espíritus. Eso es el don de alucinación. Pero ese no es del Espíritu Santo. ¿Verdad? No puedo menos que ser irónico con estas cosas que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Yo me había quedado un poco atrasado, Sí sabía que liberaban demonios, que echaban aceite, que tiraban a la gente, que declaraban, pero ya estas cosas, de verdad que además de triste estoy sorprendido. Dice, por ejemplo, fíjense esta frase, ser cristiano no basta, es necesario que nosotros mismos limpiemos el cuerpo de las brujerías. Para eso tenemos las armas dadas por Dios. ¿Y cuáles son las armas? El aceite, el vino, los decretos, las liberaciones. Ser cristiano no basta. ¿Qué dice Romanos 8:1? Pues mejor pónselos ahí porque creo que no se lo saben, Dani. Gracias. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, espérame, Pablo. Sí, yo tengo unos sapos. De repente se me salen. No puedo decir que el Espíritu Santo está equivocado porque Él inspiró esa frase, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tengo que corregirle la plana al Espíritu Santo y decirle que ser cristiano no basta, que tengo que sacarme esas brujerías, maldiciones, demonios, herencias y demás parafernalias. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios, Dios está en paz con nosotros. Justificados por la fe. Dios está en paz con nosotros. Excepto por 2 o 3 changos y 2 pescados, Dios está en paz conmigo. ¿Verdad que no? Esto, bueno, ni como cuento para los niños. Vean ustedes por qué algunos enemigos del cristianismo en el siglo II se burlaban de los cristianos porque decían que eran los más incautos, los más ingenuos, los que todos se lo creen. Eso no es fe. La fe tiene que tener sustento en la palabra de Dios. Parece que tampoco basta que seamos 2 personas cristianas en el matrimonio, No basta que los 2 seamos cristianos. Mire lo que dice este señor. Un matrimonio o pareja bajo brujería nunca tendrá paz o tranquilidad. Estarán luchando una contra otro.
Ahora entiendo muchas cosas. O sea que ya no es responsabilidad de usted, ¿eh? Que usted sea un enojón y que usted sea una rebelde y que se peleen todo el día. Ya no es culpa de ustedes. Están embrujados. ¿Será? Ya no se predica el arrepentimiento, ya no se preocupa el reconocimiento del pecado, ya no se predica el compromiso para tomar una decisión de amor, de servir, de humillarse. No, ahora todo nos es ajeno, todo es exterior, no es culpa nuestra, fue un embrujo, un hechizo que nos hicieron. Sigue diciendo, ese matrimonio ya pertenece a las tinieblas. Sopas. Eran cristianos, pero pues ahora ya son de las tinieblas. Y eso que ellos ni se lo propusieron, ni sabían, ni querían, nada más porque la vecina les puso una brujería. Ya se me está acabando el tiempo, pero acuérdense, quiero dejarlo claro otra vez, la brujería no funciona. La brujería no es eficaz. La gente cree en la brujería y se esclaviza a algo que no existe. Pero no tiene eficacia. Si a un muñeco con la foto de usted le clavan unos alfileres, no va a pasar nada, no se espante. Si le duele el estómago, no vaya a sospechar y diga, ¿me estarán clavando un alfiler en mi muñeco? Si a alguna vecina que no le cae muy bien le regala algo de comer, no tenga miedo, va a decir, ay, ¿qué tal si me echó brujería? No pasa nada. Si alguien le deja un huevo con sal en su puerta, pues guíselo y cómaselo. La brujería no sirve, ¿de acuerdo? No pasa nada. Es una mentira del diablo. Es como los ídolos de los que habla la Biblia. Son aire, son mudos, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Estaba viendo un video donde una procesión, pues muy solemne, lleva una imagen y de repente se les cae y se les hace cachitos. O sea, ¿me va a proteger a mí? Una imagen que si se me cae se deshace. Bueno, seguiremos hablando del don de milagros, de profecía, de discernimiento, porque todavía tengo muchas cosas negativas que comentarles. Será para la próxima. Eso no quiere decir que estos dones no existan, pero hay que usarlos bien. La gente que está enseñando estas cosas cree que está peleando contra el diablo y no se da cuenta que, como decía Denis de Rougemont, el diablo tiene tantas máscaras que ellos que creen estar exentos del diablo están sufriendo la distorsión de los dones que el diablo les ha enseñado. Y con ello están desperdiciando los verdaderos dones. Pero peor que eso, estas enseñanzas blasfemas de pactos con Dios, estas enseñanzas ocultistas de decretos y declaraciones, estas enseñanzas de brujerías, de que a través de actos y palabras desatamos poderes celestiales, niegan el mensaje de Cristo, distorsionan el Evangelio, olvidan las doctrinas fundamentales del cristianismo. Repasemos cuáles son las doctrinas fundamentales del cristianismo. Dios es amor. Dios siguió amando al hombre separado de Él y amó tanto a ese hombre separado que dio a su Hijo para mostrarnos que somos amados incondicionalmente y que estamos perdonados. El hombre y la mujer que reconocen este amor de Dios, le dicen sí al amor de Dios y eso es la fe. De ahí en adelante iniciamos una relación de amor con Dios en la que hemos decidido dejar la vida de pecado, la vida sin amor.
para empezar una vida en la que diariamente hemos de crecer hacia la madurez del amor. Y desde allí, en comunión como cuerpo, como iglesia, nos edificamos, nos ayudamos, estudiamos la voluntad y la historia de la redención en este libro, con la esperanza y la paciencia hasta que Cristo regrese y resucitemos y nuestra salvación sea completa. Ese es el Evangelio. Todo lo demás que he leído es basura, es distorsión, es mentira. Y esa es la gran y triste paradoja. Al echar aceite en un lugar para quitarle la potestad al diablo, estoy haciendo un acto sugerido por el diablo para distraerme y que yo no reconozca sus enseñanzas, sus tentaciones. ¿Es astuto o no es astuto? Pero nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios porque no ignoramos sus maquinaciones. Ore usted si ha tenido el deseo de tener el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de milagros. ¿Alguno de esos dones le gustaría tener? ¿Alguno de los hermanos aquí? Sí, qué bueno. Ore por ellos, para tenerlos de manera auténtica y no dejarnos engañar por esta ola de apostasía que inunda a la iglesia. Con razón dirá Pablo, el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Queda claro, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos nuestra reflexión.